Buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de la mano de nuestro socio jurídico Premium Lawyer Abogados, referente en el área del derecho, del deporte y del entretenimiento. Queremos animaros a aquellos que aún no sois socios a que nos preguntéis cómo podéis formar parte de este club empresarial. Os ayudaremos a acercar vuestro servicio a los potenciales clientes y estaremos encantados de atenderos. Antes de comenzar, recordar un par de detalles. Mantendremos, por favor, los micrófonos silenciados, identificaros con vuestro nombre y empresa para poder comunicarnos con vosotros correctamente y las dudas que os surjan podréis enviarlas a través del chat para que sean resueltas al final de la intervención. Tenemos la fortuna hoy de contar con nuestro socio jurídico, como decía, Lawyer Abogados, una gran firma con 40 años de experiencia en asesoramiento en la industria de entretenimiento a nivel nacional e internacional. En concreto nos acompañan Jorge Martín y Teresa Valdelomar, socios del Departamento Mercantil y Fiscal respectivamente. Son grandes expertos en cuestiones relacionadas con el negocio de los productores de imagen real, animación y efectos visuales, incluyendo lo relacionado con los Production Service Agreement, sin olvidar las cuestiones inherentes a la financiación, así como los procesos de concentración que se están viviendo en el sector actualmente, como son las fusiones y adquisiciones. Nos van a hacer un breve recorrido por la deducción tal y como está recogida en la actualidad, con una vertiente eminentemente práctica, tanto en su orientación al cliente como en la derivada puramente tributaria y de relaciones con la administración. Parece que el punto de partida es otro, que en estos momentos se puede obtener una deducción de hasta 10 millones de euros, que sin duda es una magnífica oportunidad para conseguir atraer proyectos dentro de nuestras fronteras. Sin más, te doy la palabra a Teresa Valdelomar. Teresa, cuando quieras, adelante, os escuchamos, gracias. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Elena, y a todo el equipo de la Cámara. Efectivamente, el tema es tan grande que hemos intentado compartimentarlo hoy para esta primera sesión y centrarnos solo en la deducción para la ejecución de producciones extranjeras en España, que a su vez es un tema inmenso. Entonces, hoy queremos hacer un recorrido por el funcionamiento de la deducción en las dos vertientes que tiene, en la vertiente de la relación con la administración tributaria y en la vertiente que tiene frente a cliente. No vamos a entrar en especialidades territoriales porque si no se nos va el tiempo, así que Canarias, Navarra, etc. se queda fuera y tampoco vamos a profundizar mucho en filosofía, que desde luego apetece, porque entrando ya un poco en materia, cuando en el 2015 apareció por primera vez la deducción en la normativa tributaria, fue sin duda una gran noticia, fruto de muchísimo esfuerzo por parte de la industria. Se quedaba un poco corta, porque con 2,5 millones para determinados formatos de obra audiovisual pues estábamos todavía muy lejos de los grandes competidores, pero sin duda fue la noticia, ¿no? Y el camino que se ha recorrido ha sido bastante exitoso en el sentido de que, oye, hemos empezado con 2,5 millones y ahora ya vamos por 10 millones, hemos conseguido también aumentar los ratios y los porcentajes de deducción, pero todavía queda trabajo, ¿no? Haciendo un poco una exposición a 100.000 pies. Parte del trabajo que queda pasa fundamentalmente desde nuestra visión por dar un poco más de tranquilidad tanto a la productora extranjera que quiere venir a rodar a España o a producir en España, como a los que estáis del lado de aquí luchando por atraer las producciones, porque sí que es verdad que en estos momentos se echa un poco de menos que esté el sistema construido de tal forma que exista una seguridad jurídica para todos los agentes que intervenís, que quizás sea una de las críticas, ahora desarrollaremos un poco más, que se le puede hacer en estos momentos a la deducción. Pero bueno, sea como fuere, estamos muchísimo mejor que estábamos en el 2015 y esperamos que si se cumplen todas las previsiones y todo el impulso que se está dando en la industria audiovisual, vayan existiendo mejoras, ¿no? Poco a poco, y que ya podamos mirar en horizontal y sin miedo a los países que tradicionalmente se conseguían llevar los proyectos, ¿no? Una de las cosas que vamos a intentar tratar a lo largo de la exposición es que tenemos una única deducción que tiene que servir y que dar solución a las distintas producciones que tenemos delante, ¿no? Que se pueden aplicar en el ámbito de la imagen real, animación y efectos visuales. También ahí se han introducido ciertas mejoras y estamos más cómodos que al principio, pero queda camino, o sea, queda bastante camino, ¿no? Haremos una especial referencia a cada una de los diferentes tipos de obra audiovisual para tratar de daros herramientas o puntos de ayuda, ¿no? A la hora de enfrentaros a la deducción.
Y por último, cerramos la exposición haciendo una referencia a la dificultad o al reto que supone para un productor español, primero conseguir atraer la producción a España, que supone un gran esfuerzo frente al cliente, y luego ver cómo lidias con el tax credit que has conseguido negociar o que has tenido que tocar en el PSA con la administración tributaria, porque son dos relaciones totalmente independientes que tienen que casar, y el que se encuentra en tierra de nadie y en medio es el productor español. Pues empezamos. Obras audiovisuales. Desde el punto de vista de las obras que pueden entrar en el 36.2, bueno, pues la literalidad del artículo es la que es, ¿no? Hace una clara referencia a los largometrajes y luego hace una referencia a todo a las series y a los formatos que estamos todos familiarizados. Ahí la verdad es que la Dirección General de Tributos no ha aportado nada que no supiéramos o que no esperásemos. Simplemente hay una consulta de la Dirección General de Tributos que se sale un poco del habitual y que recoge expresamente la facultad de poder aplicar la deducción en el caso de un episodio piloto. Y al hacer esa interpretación, la Dirección General de Tributos se basa en la redacción de la ley del cine. Y esto lo pongo encima de la mesa, o lo saco un poco a colación, porque tenemos ahora en el anteproyecto de ley en el que ya están intentando recoger todos los nuevos formatos que están en la industria para actualizar el texto. Entonces, en el despacho creemos que sin duda no hay que dejar de mirar a qué está pasando en la industria audiovisual y ver si se puede ensanchar en algún momento, de alguna manera, la práctica de la producción a otros formatos, ¿no? Para tener un poco una pista de qué se queda totalmente fuera, si es que aún no tenéis dudas, os recomendamos que entréis en la página del ICA, porque en la sede electrónica, en el apartado que han tenido que montar para la gestión del test cultural, ya directamente contiene un listado de lo que claramente el ICA deja fuera del ámbito de la deducción del 36.2, que tampoco teníamos mucha duda, quienes estamos trabajando con ella, pero sí que es verdad que a nosotros muchas veces se nos ha preguntado, ¿no? ¿Qué pasa con programas de televisión, con reality shows, anuncios de publicidad, etc.? Bueno, pues de momento no están dentro de la deducción. De momento. Por eso os decía que estemos todos atentos a qué pasa con ese anteproyecto de ley y cómo va evolucionando la industria. Entrando ya en los parámetros de la deducción, en la cuantificación y en cómo funciona. Ahí el término absoluto está en 10 millones de euros de deducción fiscal. Este límite de 10 millones aplica por obra audiovisual. En el caso de un largometraje, pues, no hace falta una reflexión. Y en el caso de series, la Dirección General de Tributos ha dejado ya sentado que se trata o se computa por temporada. Es importante un segundo límite, que casi es la criba con la que todos tenéis que lidiar, ¿no? Que luchar, y que también motiva muchas de las consultas que se nos hacen en el despacho, y es el límite del gasto mínimo. La ley parte o establece un primer límite general en virtud del cual, para que puedas entrar en el 36.2, tiene que haber un gasto mínimo realizado de 1 millón de euros, que se minora a 200.000 euros en animación. No tiene nada que ver el gasto mínimo que se realiza en territorio español con la base de deducción, al menos desde nuestra perspectiva. Entonces creemos que es una reflexión que debéis haceros siempre para ver si tenéis parámetros distintos, ¿no? Porque puede que tengamos un gasto realizado en territorio español que exceda el 1 millón, pero que no sea cualificable íntegramente. Entonces, bueno, hay que dar una vuelta ahí a si hay tax rebate o no. De momento no ha habido ningún pronunciamiento expreso sobre esta materia, y desde luego nosotros os invitamos a que lo reflexionéis si estáis en esa horquilla, ¿no? A la hora de presupuestar o a la hora de enfrentaros a una negociación para traeros la producción a España. El gasto mínimo del 1 millón y de 200.000 es el que aplica con carácter general, y luego en la última modificación, para la postproducción y los efectos visuales, incorporaron una novedad, en virtud del cual en este último caso, es decir, efectos visuales y postproducción, se puede aplicar la deducción desde el primer euro, pero está topada por el régimen de las ayudas de la Unión Europea, de minimis, con lo cual si se aplica o si se entra en la regla especial que prevé el artículo 36.2
para este tipo de obras audiovisuales, este tipo de trabajos. La productora española está topada a 200.000 euros durante 3 años, ¿no? Todavía no hay ningún pronunciamiento de cómo se va a materializar, cómo se va a comprobar, pero desde luego es un tema bastante complejo, complicado y bueno, tendremos que ir viendo cómo se van aplicando esos límites y cómo van corriendo los ejercicios, ¿no? De forma correlativa. En la base de la deducción, ya no estamos hablando del gasto mínimo, hay 2 reglas principales que siempre hay que tener en cuenta. La primera regla hace referencia a la localización del gasto y la segunda a la correlación de ese gasto con la producción. Entrando con el primero, que es la localización, hay bastantes consultas de tributos que han ido interpretando o delimitando cuándo el gasto se localiza en territorio español y por intentar ir haciendo una bifurcación o haciendo una sistematología de cómo podéis ir tomando las decisiones de esto cualifica o no cualifica. Entonces os estaba diciendo, por retomar un momentín, que hay 2 reglas principales, ¿no? La localización y luego la correlación directa con la producción. Respecto a la localización, ya habíamos hablado de las entregas de bienes y sabíamos que con independencia de la nacionalidad del proveedor de los bienes pueden formar parte de la base de la deducción, pero que si bien de cara a ver cuánto o cómo cuantificamos lo que entra en base de deducción, tenemos que tener en cuenta el efecto del transporte y de cómo han cruzado la frontera, ¿no? Y de los costes inherentes a la importación de los bienes o a la entrada de los bienes en territorio español. Y respecto a las prestaciones de los servicios, también hay consultas de la Dirección General de Tributos en las que han dejado claro que con independencia de la nacionalidad del prestador y con la salvedad que ahora os vamos a contar respecto al personal creativo, pueden formar parte de la base de la deducción si se prestan materialmente en España, los mencionados servicios. En este ámbito, para nosotros se nos presentó un problema, porque está claro que en imagen real pues es relativamente sencillo ver dónde se pone la raya por la propia mecánica de industria, pero en el ámbito de la animación y de los efectos visuales, dentro de las prestaciones de servicios engloban todas las licencias de software. Y el coste en animación y en efectos visuales de las licencias de software es más que intensivo, como todos sabéis, y puede cambiar la película bastante. Entonces ahí no ha habido ningún pronunciamiento expreso que acabe de aterrizar el asunto de una manera que os dé tranquilidad o que nos dé tranquilidad a todos nosotros. De la EGT sí que hemos tenido nosotros en el despacho algún pronunciamiento, alguna postura de la inspección, pero bueno, sin duda hay que poner el foco. Muchos de los proyectos de animación y de efectos visuales puede que se queden fuera del tax rebate dependiendo de cómo se interprete esta cláusula, porque por mucho que queramos atraer el gasto a España, es que directamente hay licencias que es que no se pueden obtener de proveedor español y que hay que traerlas de fuera, ¿no? Entonces, bueno, es un tema para reflexión, tanto a nivel del productor español que ahora tiene que aplicar la deducción, como a nivel del regulador. Esperando que en algún momento, dentro de todas las reformas que esperamos con ganas, los que estamos involucrados, se manifiesta a lo mejor o que se trate de ensanchar la base de deducción como pasa en otros países, ¿no? Con menos requisitos. Segundo conjunto de exigencias están relacionadas con la correlación directa. Ahí lo que establece el artículo 36 es simplemente que tiene que haber tiene que ser gastos directamente relacionados con la producción y de nuevo ahí la Dirección General de Tributos ha ido haciendo una serie de cribas a las que ahora en la siguiente diapositiva me referiré. En el artículo 36, después de estas 2 primeras reglas generales de localización y correlación directa, se hace una primera mención específica al personal creativo, que a su vez tiene que tener una determinada residencia fiscal, debe ser residente fiscal en la Unión Europea, incluido España obviamente, o Espacio Económico Europeo, y luego además tiene un límite de 100.000 euros por producción. En la acreditación de la residencia fiscal es un ejercicio que recae siempre en el productor español, por tanto, dentro de la documentación, dentro de la gestión de la documentación por parte del productor español, cuando se emplea personal que no sea residente fiscal español,
siempre hay que contar con la documentación soporte necesaria para entregarla a la administración. Y además es que es una gestión que se tiene que hacer al principio, porque cuando ya has acabado el proyecto y ya estás en inspección o comprobación, es imposible obtener los certificados de residencia fiscal de la gente que directamente no puedes ni contactar, ¿no? Entonces, dentro de los protocolos, nosotros siempre desde luego aconsejamos que nada más empezar se pidan los certificados. Y si no los tienen, porque no siempre los tienen, introducir protocolos para hacer un seguimiento y obtenerlos. De tal manera que cuando tienes que subirte a la comprobación de gestión o de inspección ya tengas la documentación preparada. Con el personal creativo surgen problemas de encuadramiento, o nos han surgido a veces problemas de encuadramiento, o otra vez con animación y con VFX, porque las consultas de tributos sí que han hecho referencia a qué se considera personal creativo, pero lo han hecho siempre con apoyo en la ley del cine, en las especificaciones de la ley del cine. Y la ley del cine que está vigente es prácticamente imposible transponerla a los roles de un estudio de animación o de efectos visuales. Quizá en efectos visuales es más fácil y estamos más cerca de las industrias técnicas, pero en animación, desde luego, estamos en los dos mundos, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que también creemos es importante que hagáis siempre si estáis en animación es listar todos los roles del estudio y pensar en dónde tenéis que meter a unos y otros, porque si estamos en industrias técnicas y otros proveedores, la única exigencia es que el servicio se preste materialmente en territorio español, pero si caemos en personal creativo, estaréis y sufriréis el tope de los 100.000 euros por producción y además tendréis el requisito de probar la residencia fiscal si estáis trayendo animadores de otros países. Ahora en la nueva ley, en el anteproyecto que publicó recientemente el Consejo de Ministros, se modifica y por primera vez se incorporan expresamente dentro del personal creativo roles de animación / efectos visuales. El texto todavía no está cerrado y entonces hay que echar un vistazo con cariño. Y en caso de que no estéis conformes los que os veis afectados, desde luego tratar de pasar comentarios y de intentar explicar o justificar si debe caer en personal creativo lo que está metido o si no, ¿vale? Porque cuando ya esté la ley, pues estarán sin solución. Una vez que hemos hablado ya del personal creativo, nos quedan las industrias técnicas y otros proveedores, que al final lo que viene a establecer la ley del cine es todo aquello necesario para poder ejecutar la producción. Entonces, de aquí para gustos colores, ¿no? Nuevamente la Dirección General de Tributos sí que ha ido especificando y listando expresamente qué es lo que entra dentro de industrias técnicas y otros proveedores, las reglas inspiradoras de qué está en tax rebate y qué está fuera de tax rebate de este apartado ya las hemos puesto al principio de la presentación. Mirad siempre la localización del gasto y su correlación, que sea gasto directo con la ejecución de la producción, ya que al final lo más complicado es abstraer el concepto de la relación directa, ¿no? ¿Qué queda fuera? Pues todo lo que enlaza con el departamento administrativo, recursos humanos, departamento jurídico, en cuanto a costes de personal directo. Todos los costes indirectos que tengáis en la producción y que sean imputables a todo el personal que acabo de nombrar, quedan fuera. Gastos de viaje, manutención, de todos estos, fuera. Por el contrario, sí que en las consultas de la dirección, a la hora de establecer esa relación directa, bueno, pues ha habido también buenas noticias. Entonces, el listado, si os imprimís, hacéis el ejercicio de imprimiros todas las consultas que se han ido publicando, la verdad es que hay muchas que resultan de ayuda, ¿no? Uno de los principales disgustos que al menos yo he tenido el año pasado ha sido las consultas que han publicado señalando que los gastos de COVID no son base de deducción. La verdad es que yo a título personal jamás me planteé que no fuera un gasto directo y lamentablemente lo tenemos ya no en una sino en 2 consultas. Ahí ya cada productora tiene que adoptar una estrategia de ver qué quiere hacer, ¿no? Si directamente asume el batacazo o sin hacer locuras y en un entorno fiscalmente, por supuesto, seguro y en cumplimiento de la norma, se trata de recurrir de alguna manera a la posición de tributos a la hora de acreditar el tax rebate, porque el impacto, desde luego, en imagen real ha sido brutal, ¿no? Sobre todo porque había una consulta anterior
en la que estaba claro que los gastos médicos y de prevención sanitaria, etc., estaban dentro de la base de la deducción. Entonces, bueno, ha sido una sorpresa, pero es lo que hay. Así que tenerlo en cuenta y gestionarlo como buenamente podáis. Dentro de la base de deducción, aunque ya he hecho ya he estado hablando del tema de los roles en animación y en VFX, quiero hacer una mención para que tengáis también en cuenta con todo el personal que cumple los requisitos de poder cualificar también por I+D+I, para que no los perdáis de vista. Son perfiles técnicos que pueden entrar en uno y en otro. No pueden entrar en los dos, porque está expresamente prohibido por la ley del impuesto sobre sociedades, pero considerarlo o tenerlo en mente. Y hay una de las cosas que la verdad es que gracias a Dios nadie lo ha preguntado, porque espero que nadie lo pregunte a la Dirección General de Tributos, pero desde que entró en vigor, a nivel interno, ¿no?, entre abogados, dábamos por hecho, yo lo sigo dando por hecho, que la producción, o sea, que la práctica de la deducción del 36.2 no puede estar sujeta o unida de forma ineludible al estreno de la obra o si va a esta ventana, a esa theatrical, o a que se emita en la televisión, porque son cuestiones totalmente ajenas al productor español que se ha encargado del proyecto. No ha habido ningún pronunciamiento del que nosotros tengamos noticia. Afortunadamente, insisto, nadie lo ha preguntado, que mira lo que pasó con el COVID y poco más, ¿no? Pero bueno, no perdamos de vista, en la medida en que ahora ya en los requisitos formales ya se incorpora la obligación de aparecer en títulos de crédito, en etc. Entonces, bueno, miremoslo. Justo, es la siguiente diapositiva, el año pasado ya por fin se incorporó a la ley del impuesto sobre sociedades una serie de obligaciones formales. No son obligaciones especialmente traumáticas, pero sí que son obligaciones que obligan a gestionar, una vez más, al productor español los tiempos con el cliente. Porque, en primer lugar, tienes que intuir o hacer un test para ver si se va a pasar el filtro de la culturalidad, ¿no? Pues ahí no requiere mayor reflexión, pero puede que a veces no sea sencillo, ¿no? Cuando te toca estar haciendo el presupuesto y luchando por traerte la obra, pasar todos los puntos o conocer todos los puntos para poder responder el test, si obtendrás o no el certificado cultural, pues puede tener su complejidad. Desde el punto de vista de procedimiento, no existe un plazo señalado para que en virtud del cual tengas que solicitarlo en un determinado momento, en absoluto. Nosotros creemos que cuanto antes mejor, claro. Y casi si me apuras, si puedes, cuando estás en negociaciones con la productora. No tienen que solicitar el certificado cultural los que van por la deducción de minimis, de efectos visuales y postproducción. Y el ICA tiene un plazo de un mes para emitirlo. La verdad es que está, por lo menos en nuestro caso con nuestros clientes, funcionando fenomenal, y en caso de que en un mes no haya emitido el certificado cultural, hay un silencio positivo. Hay una única mención que venía en la orden que reguló el procedimiento de emisión del certificado cultural, que nos dejó algo inquietos cuando estuvimos revisando la norma, y es que se establece una facultad de revocación del certificado cultural cuando con posterioridad a la emisión por parte del ICA queda manifiesto que no se han cumplido los requisitos. Entonces, bueno, no perdamos de vista esta facultad de revocación, no por el ICA, sino porque no sé hasta qué punto en algún momento esto enlazará con las actuaciones de control tributario. Y hay gran parte del contenido a veces o del test cultural que escapa al control, o sea, escapa al control o a la potestad del productor español, porque depende del dueño de la obra, que es la mayor, ¿no? En segundo lugar, también existe obligación de incluir ciertas menciones en los títulos de crédito. Una de ellas es que se ha aplicado la deducción del artículo 36.2, y luego también hay que nombrar a las autoridades, y aplica, que han participado de forma directa en el rodaje. Y por último, también tenemos, o sea, el productor extranjero tiene que autorizar el uso de todos los materiales de prensa, publicitarios asociados a la producción.
Estos puntos hay que preverlos y, por supuesto, tienen que ser recogidos en los PSI para que luego no surjan problemas, que luego lo hablaremos al final de la presentación cuando hagamos referencia al ámbito jurídico privado de la deducción. Vale. La gestión de la administración, de la deducción en la faceta puramente administrativa. Al final, la deducción, como todos sabéis, está pegada al impuesto sobre sociedades, con lo cual atiende al periodo impositivo, que no puede tener una duración superior a un año natural, y el periodo de liquidación, sabéis que son los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la finalización. La primera reflexión que debemos tener aquí en cuenta es que, dependiendo del tipo de producción que vayáis a hacer, puede que sea conveniente en algunos casos hacer una modificación del ejercicio social para adaptarlo a los ritmos de la producción y que no nos pillen 2 declaraciones. La modificación del periodo impositivo se puede hacer, o sea, no es traumática, es sencilla y puede tener un impacto directo en la deducción, para que siempre se tenga en mente, especialmente en imagen real, ¿no? Cuando estamos constituyendo la sociedad que se va a encargar de ejecutar. Una vez que ya se presenta la declaración y que se solicita el abono de la deducción en el módulo 200, ahí ya lo que queda es esperar. No está regulado en plazo máximo. Normalmente, en nuestra experiencia, pues la verdad es que suele ser alrededor entre 6 y 9 meses y es una cuestión, pues, bueno, de paciencia y poco más. Casi en la totalidad de los casos siempre hay o una comprobación por parte de los órganos de gestión tributaria o un procedimiento de inspección, pero no siempre es así. Nosotros hemos tenido casos en los que nuestros clientes han obtenido la devolución y no se ha comprobado ni por gestión ni por inspección. Y nada más que aportar o que añadir en este punto, salvo un tema que también hablará Jorge, que es esencial. ¿Qué pasa cuando, por milagro o por volumen o lo que sea, no se ha producido la comprobación, ha llegado el dinero a la cuenta del productor español, el productor español muy diligente se la da a la productora extranjera y a los 3 años se abre una inspección general? Y por supuesto que dentro de la inspección general está la comprobación del tax audit. Pues es un tema, desde luego, para darle una pensada. Desde el punto de vista de la regularización por parte de la administración, la primera conclusión que también nos viene diciéndonos o estamos sufriendo en el despacho cuando acompañamos a nuestros clientes en las comprobaciones de gestión e inspecciones, que en la medida en que el cálculo de la deducción esté basado siempre en posturas de la Dirección General de Tributos, no hay sanción, lo cual es una muy buena noticia, pero es altamente recomendable contar siempre con el soporte de las consultas de la Dirección General de Tributo, y más cuando es un tax rebate que tienes que dar. Y esto de la regularización tiene la vertiente de la sanción, que ya os he dicho, que al final si eres prudente y te basas en las consultas, no hay, pero nos enfrentamos también al tema de los precedentes, ¿no? Porque, ¿qué pasa si tú has basado tu postura en una consulta que ha emitido la Dirección General de Tributos, pero la inspección no lo comparte? Cosa que le ha pasado a clientes que tenemos aquí en el despacho. Y ahí se abre una toma de decisión que es complicada, porque al final un recurso pues, no le apetece a nadie, pero en el momento en el que tú asumes y haces tuyo y no recurres un acto de la inspección, lógicamente tienes que adaptar tu funcionamiento en periodos impositivos posteriores a lo que te ha dicho una inspección, porque ya es firme y tú mismo lo has aceptado. Entonces, cuidado con regularizaciones que aceptáis si en periodos positivos posteriores no vais a querer compartir el criterio, porque si lo hacéis y os van a hacer una comprobación tributaria, ahí lo normal será en que tengáis una sanción. Y respecto a la regularización y a los recursos, de nuevo también desde una perspectiva puramente personal, el sujeto pasivo que es la regularización pues, es lo que ya os he mencionado, pero también bueno, hay que darle una vuelta a nivel industria, porque hasta que esto se acabe de interpretar, sin duda, hay determinadas fisuras o determinadas posturas en la inspección que si no compartís en el sector,
hay que lucharlas, porque al final afectarán a todos, ¿no? De momento no ha habido, que sepamos, un pronunciamiento de los tribunales contenciosos administrativos, pero bueno, en algún momento llegarán, como en todos los beneficios fiscales, de ahí a las cosas y la línea doctrinal, pues es más difícil, ¿no? Moverla cuando ya toma un determinado camino. Y llegamos ya a la última parte, que queremos, a la que queremos dedicar un poco de tiempo, que es a cómo puede el productor español que se enfrenta al cliente para tratar de atraer la deducción extranjera a España, cómo cuadra el círculo con el tax rebate, ¿no? La primera complicación que suelen tener todos nuestros clientes es en el presupuesto, ¿no? Cómo tirar los números para ver qué tax rebate estimado le pueden dar a la productora extranjera. De cara al cálculo, de nuevo, aunque sé que es muy, muy difícil, con el presupuesto un poco de producción, hacer la criba que os hemos dicho en la base. Ir mirando las dos grandes reglas, la regla de la localización del gasto, con su doble vertiente, si es entregas de bienes o es prestaciones de servicio, tener siempre presente que tienen que ser gastos directos con la producción, así que todo lo que no sea, todo lo que sea administrativo, gestión laboral, sabéis que no es cualificable, sacadlo de los ratios y de la fórmula, porque no, o sea, eso está directamente perdido y jamás va a poder entrar. Y mirad con especial cuidado también y cariño la clasificación de personal creativo, porque lo tendréis topado con el límite de los 100.000. A la hora de dar esas estimaciones, esos presupuestos, que va a ser el punto que desarrolla Jorge, somos conscientes que hay diversos formatos, ¿no? o diversos usos y costumbres en el sector. Hay veces que hacéis el presupuesto y entráis en el contrato y en el PSA con un pacto simple, en virtud del cual todo lo que reciba el productor español se le entrega al productor extranjero, pero hay otras en los que se tiene que batir presupuesto, por así decirlo, y hay que llegar sí o sí a un determinado porcentaje de tax rebate en torno al presupuesto total. Esto origina una serie o tiene unas implicaciones en el ámbito privado contractual, que era va a hablar Jorge, que son relevantes. Y luego hay una tercera posibilidad que es lo que veis vosotros, que cada vez es más raro, pero bueno, no puede pasar perfectamente, en cuyo caso esta vertiente no aplica, no debéis tener en cuenta. Entonces ahí, ya nos cuenta un poco Jorge, al final, a la hora de recibir el borrador del PSA, y aun siendo conscientes que suele ser a veces lentejas, ¿no? Es lo que es, sí que hemos tenido en el despacho experiencia en oye, intentar ir metiendo en los modelos que nos vienen de fuera cosas que son justas y que como son justas, oye, pues poco a poco van calando, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, aquí, a ver, lógicamente cambiamos de paradigma, ¿no? Porque al final a la agencia tributaria, la relación jurídico-privada que hay entre vosotros y los majors de Estados Unidos me importa poco, ¿no? Pero claro, para vosotros sí es fundamental por los problemas que os puede causar. Entonces, volviendo un poco para atrás, como comentaba Teresa, uno de los puntos principales y como antecedente es que tenéis que comprobar y verificar que el PSA efectivamente incluye los requisitos formales, es decir, la gestión del certificado del ICA, la cesión del material publicitario y la incorporación del incentivo y de las entidades públicas que hayan participado en los títulos de crédito, que ya sabéis que en los títulos de crédito pues siempre hay peleas especiales por entrar o no entrar. Respecto a lo que es el tax rebate en sí, en el propio PSA, ¿no? Pues hay distintas redacciones. Como dice Teresa, muchas veces, pues por la, digamos, gran magnitud de las personas que nos contratan, es un take it or leave it, es decir, o firmas esto o no firmas nada, pero nuestra recomendación es que al final detrás de esas medios también hay personas y también pueden llegar a comprender ciertas situaciones. Entonces, hay que intentar siempre pues, luchar al máximo todo aquello que podamos conseguir, independientemente de lo que nos digan. Entonces, aquí hay varias variantes, ¿no? La primera de ellas que la comentó ya antes Teresa,
es que directamente os obliguen a comprometeros a lograr un tax rebate mínimo. Aquí, esta, digamos, es entre comillas la peor de las situaciones, porque ya estaréis atados a lograr ese tax rebate, y todo lo que después suceda con ese tax rebate, pues digamos, dicho de manera coloquial, os lo vais a comer, porque el tax rebate sabéis que puede ser, digamos, inicialmente bendecido por la agencia tributaria, en cuyo caso no tendréis ningún problema, pero puede que no. Entonces, esté sujeto al plazo de prescripción de las obligaciones tributarias. Otras posibilidades que cada vez aceptan más las majors, porque es de justicia, como decía Teresa, es, incluir otra serie de dimensiones, como que el contratista, pues al final vosotros sois responsables y dirigentes a la hora de lograr el tax rebate. Es importante recoger que si efectivamente habéis sido dirigentes, tenéis toda la documentación preparada, habéis seguido los criterios de la Dirección General y todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora, lo lógico parece ser de justicia que si hay algún cambio en el criterio de la Dirección General, pues no se os haga responsables de esa minoración del tax rebate, ¿no? Porque al final vosotros habéis sido dirigentes. Esto no entra, lógicamente, en el apartado que mencionábamos antes, si os obligáis a conseguir un tax rebate mínimo, ¿no? También hay que tener en cuenta que como decíamos antes, pues nos pueden comprobar el tax rebate. Es decir, yo puedo alcanzar un acuerdo con la major en el que, oye, en el momento que me ingresen el tax rebate, yo te lo ingreso a ti o te lo transfiero en la forma que sea, pero ese tax rebate no es definitivo. Quedan abiertos muchas veces pues, de 3 o 4 años en el que a vosotros os podrán inspeccionar y llegar y decir, oye, de ese 1 millón que has conseguido, pues yo considero, agencia tributaria, que te corresponden 500.000. Con lo cual hay que intentar, y esto sí que es la parte quizá más importante, regular mecanismos por los cuales, si yo he sido dirigente y he cumplido con mis obligaciones, si he hecho, digamos, he elaborado toda la documentación del tax rebate de conformidad con los precedentes de la Dirección General, pues de alguna forma que la major responda devolviéndoos esa parte que os han quitado, entre comillas, del tax rebate, porque los precedentes son los que son, pero claro, nadie es adivino y la agencia tributaria pues es como es. Entonces no parece justo que, oye, si yo he seguido todos los criterios que hasta ahora me ha marcado la agencia tributaria, pero ha cambiado de criterio, me ha hecho una comprobación y me obliga a devolver parte del tax rebate que yo ya he transferido a la major, pues asuma toda la responsabilidad derivada de esa devolución. Esto se ha aceptado ya en algunas majors, entonces hay que intentar, digamos, pelearlo. No es fácil, pero no es imposible tampoco, ¿vale? Y ahí, perdón, es importante cuando suscribís, o sea, cuando ya está el contrato firmado, que por supuesto hay una gestión ordenada del tax rebate, o sea, mientras se está produciendo, o se está desarrollando la producción de la obra para la productora extranjera, tener implementado un sistema interno y unos protocolos de control. Cuando hablo de protocolos de control es de ver cómo se está archivando toda esa documentación, quién se ocupa de hacer una criba o un filtrado de qué documentación cumple todos los requisitos para cuando luego se tenga que sentar el productor español con el inspector a justificar cada una de las partidas que han formado parte de la base de la deducción, que estén sistematizadas, porque al final el impuesto sobre sociedades parte de la contabilidad. Entonces, la manera o el enfoque cuando el productor español tiene que justificar la base de la deducción y los parámetros de la deducción, el punto de partida tiene que ser la contabilidad y de ahí ya todos los soportes documentales. No se parte del presupuesto de producción o de los otros tipos de documentos que normalmente se suelen utilizar. Tiene que estar perfectamente coordinado y enlazado la herramienta de producción con la contabilidad, de tal manera que luego se pueda conciliar y se pueda comprobar por parte de la administración, y eso exige muchísimo trabajo previo antes de empezar a producir. Hacer la casa o construir un tax rebate sólido cuando ya está todo el trabajo hecho es mucho más complicado, mucho más caro y se corre el riesgo de no poder cumplir
con todos los requisitos y que en definitiva lo cuestionen. O sea, es aconsejable hacer un seguimiento desde el principio, sin duda. Sí. Y enlazando con lo que dice, Teresa, ¿no? Que sin duda sabe mucho más que yo de todo esto, también hay veces que vosotros sabréis que las majors os obligan, digamos, a ignorar la cuenta en la que se ingresa ese tax rebate, ¿no? en la que potencialmente se ingresará esa cantidad. Entonces, enlazando con lo que decía Teresa, de ese deber de diligencia, de tener todo perfectamente ordenado y documentado, es importante que esa cuenta se utilice sola y exclusivamente para ese fin. No mezclemos peras con manzanas y utilicemos esa cuenta para otros fines, porque si no luego va a ser imposible determinar la cantidad o podemos tener problemas a la hora de devolverlo, ¿vale? O a la hora de acreditar cuál es el tax rebate que efectivamente se ha recibido y evidentemente eso implica que hay una presunción de que no ha sido lo suficientemente diligente a la hora de gestionar el tax rebate por parte de la major, lo cual obviamente pues, nos perjudicará a la hora de tener que reclamar cualquier cosa. Igualmente, y en relación con esto, con la pignoración y un poco la financiación de las producciones, hay veces que también se exige, y aquí hay que intentar, eso sí, lucharlo al máximo, ¿no? Una especie de avales personales o garantías personales por parte de las personas que están encima de las sociedades que aquí, digamos, maquilan o hacen la maquila de los proyectos porque pueden alterar la naturaleza jurídica de la producción y hacer que no sean elegibles para el tax rebate o bueno, lógicamente las consecuencias que tiene, que es que respondáis personalmente de cuestiones que no os competen, porque al final de lo que se trata aquí de la naturaleza jurídica del contrato es que vosotros, en la mayoría de los casos, sois meros maquiladores, no sois responsables principales del proyecto. Vosotros os encarga un proyecto que ejecutáis y es, digamos, algo más parecido a una prestación de un servicio que a algo que yo estoy principalmente desarrollando, ¿no? Yo recibo unas instrucciones y trabajo conforme a esas instrucciones y no puedo avalar personalmente el resultado de ese trabajo porque no soy quien dirige ese trabajo. Yo simplemente respondo a lo que me mandan. Esto sí que es importante pelearlo porque a veces que no hay más remedio, pero es importante que no asumáis riesgos personales como, vamos, en este y en cualquier otro negocio que desarrolléis, ¿vale? Sí, aquí efectivamente, por acabar de completar un poco lo que decía Jorge, toda la exposición, como hemos dicho al principio, está centrada en el ámbito de la ejecución en España de producciones extranjeras. Por eso hablamos todo el rato del PSA, que al final es un contrato de producción, de una prestación de servicios de producción, que es un contrato que no tiene que ser ni más ni menos que lo que es. O sea, el productor español se encarga de prestar unos servicios de producción al extranjero. Cualquier aspecto o cualquier clausulado o cualquier alteración de estos parámetros, que tienen que ser los que son, pueden implicar que se desnaturalice todo y que ya no exista el tax rebate del 36.2 y que de alguna manera, en lugar de estar en una prestación de servicios, pases a estar en una situación de coproducción o que puedan entender que estás corriendo un riesgo y que directamente no es que te entren a valorar si la base de deducción es 300.000 o 325.000, sino directamente que es que no hay base de deducción por el 36.2 porque es una coproducción. Aparte, este riesgo, ¿no? que es lo suficientemente grande para darle una pensada, modifica los parámetros económicos de todas las partes, porque una de las gracias que tiene el 36.2, que también me imagino que lo sabréis todos, es que no se exige en ningún caso la finalización de la obra para la práctica de la deducción, de tal forma que hay que mirar siempre y hay que ir cortando por periodos impositivos y se mira el gasto cualificado durante todo ese periodo impositivo. Se calcula, se presenta y se monetiza. Y así sucesivamente. Si no te alteran la sustancia y encima te mandan al 36.1 que exige la terminación, pues ¿para qué contaros? ¿No? Es más que importante dejarlo, o sea, tenerlo controlado, ¿no? En relación con esto, que yo creo que no lo había mencionado antes, hay consultas
por si alguno de vosotros os lo preguntáis o lo dudabais, que expresamente resolvieron que no hace falta que la obra termine y que se van produciendo la práctica de la deducción conforme se van entregando parcialmente los fragmentos de la obra que se está produciendo aquí en España, lo cual es una buenísima noticia. Y de alguna manera también conviene siempre que veáis o estudiéis cómo va de acompasada la deducción y con la facturación por parte del productor español. En relación con la facturación, que también vuelve a caer dentro de la parte de Jorge, al estar prestando servicios a productores extranjeros que no están localizados en el territorio de aplicación del impuesto, por definición no hay una facturación de IVA. Entonces, dentro de los contratos de servicios de producción, especialmente en largometrajes de imagen real y en animación también, se incluyen ya cláusulas de gestión del IVA, ¿no? Que todo el IVA que está pagando la productora extranjera para soportar el coste de la producción y el presupuesto de la producción, y que tiene que solicitar devolución el productor español. Todo lo que hemos dicho de cuidado con la inspección y con la gestión del tax rebate, cuando interviene la administración tributaria para revisar qué está pasando, lo hacemos extensivo a lo que puede pasar con el IVA, si tenéis una obligación de devolución de las cantidades que os han ido pagando. Y que también hay que meter en los contratos. Pero hay que intentarlo, porque claro, si Hay que no, todo lo que no esté regulado, pues al final vais a responder vosotros y no vais a obtener ninguna contraprestación por parte de la Major para compensar esa pérdida o esa devolución de IVA. Sí, es esencial. Y por nuestra parte, poco más. Yo creo que ya hemos ido recorriendo todas las principales reglas inspiradoras del 36.2. Muy bien, pues si os parece pasamos al turno de preguntas. Abrimos el turno de preguntas. La primera que nos formulan, en cuanto a las consultas a la Dirección General de Tributos, en vuestra experiencia, ¿qué demora están teniendo en la contestación? Hasta donde sabemos, están tardando años en contestar preguntas en otros ámbitos. No sé esto como la experiencia que os dice. Hola. Pues Teresa. sí, en nuestra... ¿Nos oís bien? Sí, ahora sí. ¿Nos oís bien, Elena? Sí, sí, correcto. Ahora sí, vale, sí. Sí, efectivamente tardan, o sea, nuestra experiencia suele ser entre 6 meses, aproximadamente 6 meses, en las que estamos formulando. Pero ahí, de nuevo, lo que nosotros sí que insistimos muchísimo con las consultas es que tienen que estar muy, 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 muy bien preparadas. O sea, que al final la Dirección General de Tributos no se pronuncia sobre una producción concreta, o sea, en el sentido de que si os leéis todas las consultas de todas las materias tributarias, ellos se pronuncian sobre cuestiones de derecho, pero no sobre cuestiones fácticas de hecho, que están luego o que cuyo control recae sobre los órganos de gestión y de inspección. Y ahí que la obsesión por cuando se formulan consultas, hacerlo con una redacción muy específica, porque luego te puedes llevar un susto, ¿no? Pero bueno, plazos, el que te he dicho, sí, puede ser 6 meses y a veces hemos tenido algún caso de llegar al año. Bueno, nos piden además si podéis repetir el criterio a seguir de cara a entender realizado en España los gastos de industrias técnicas cuando son entregas de bienes. Sí, claro que sí. Con entregas de bienes, y además esto lo tenéis, bueno, después de esta conversación, como tenemos a la cámara de enlace entre todos, pedidnos los que los necesitéis referencias a consultas, ¿vale? Porque las tenemos todos en nuestra base de datos y de verdad que nos cuesta un segundo daros las referencias. Pero Tributos ha dejado claro en bastantes consultas que cuando estamos, o sea, cuando tú tienes que ver si es cualificable, si entra en la base de la deducción la compra de un bien, o sea, una entrega de bienes, que le da exactamente igual la nacionalidad del proveedor, que el requisito que exige es que esa entrega de bienes se materialice en el territorio español. Como estamos asumiendo que la entrega de bienes en este caso viene de un proveedor extranjero y son bienes físicos, lo normal es que
tengan que ser objeto de transporte desde el país en el que está establecido ese proveedor extranjero, cruzar la frontera en España y ya ponerse a disposición del productor español. Entonces, ¿entran en base de deducción? Sí, pero tenéis que probar la utilización en España de ese bien y la afectación a la producción de una manera razonable, o sea, no requiere mayor explicación, creo. Y lo segundo que tenéis que tener en cuenta es que a la hora de cuantificar la base que entra y que cae dentro del tax rebate, no puede incluir nunca los gastos de transporte a España, por la parte del transporte que no tiene lugar en España, y tampoco puede incluir los gastos inherentes a la importación, o sea, los gastos de aduana, ¿vale? Entonces, pedid siempre desglose pormenorizado del coste del transporte y del coste de aduana para poder saber que en la base o sea, qué es lo que entra en base de deducción. En la base de deducción con derecho a incentivo, podremos incluir el coste que se incurra de vacaciones, bajas e indemnizaciones de los trabajadores participantes en la producción. Con la nueva reforma laboral, muchos de estos contratos ya no son por obra, sino que pasan a ser contratos indefinidos en su mayoría. Sí, la verdad es que la reforma laboral también ha sido un tema pues, que da para otra, que de hecho yo creo para que otra sesión. Sí, nada más hacernos miembros del club, ¿verdad? ¿Recordáis? Sí. Claro, pues mira, yo ahí creo que al final, es mi opinión, todavía no soy consciente, por supuesto, de que haya habido ningún pronunciamiento, pero al final, si ese personal es personal creativo o cae dentro de industrias técnicas y otros proveedores, lo que viene diciendo tributos en las consultas es que se atiende al coste de personal. En coste de personal está todo lo que sea retribución más seguridad social, para bien o para mal. Entonces, para mí sí. Pero ojo, que esto es un arma de doble filo. Sí creo que tiene que entrar dentro de la base de la deducción, pero precisamente como el suma y entra dentro de la base de deducción, si estamos hablando de personal creativo, te acercará antes al tope de los 100. Entonces, creo que hay que computarlo y que es una regla que juega en los dos sentidos. A veces será maravilloso porque no es personal creativo, no estás afectado por el límite, pero oye, si mala pata es personal creativo y te pasa, pues te pasa. Así que no aplicas 100, ¿vale? Si tenemos más de un proyecto, ¿cómo debe aparecer en impuestos sociales? ¿La suma de las dos deducciones o se debe desglosar? De momento no se desglosa, o sea, hasta el modelo del año pasado, o sea, la declaración del IS 2020, no se desglosaba y de hecho es un número que metes a capón, ¿no? Así decirlo, lo tienes que teclear y eso es incómodo porque cuando se trata, por ejemplo, de empresas de efectos visuales o ese formato de negocio en el que tú tienes varios proyectos, titularidad de una única empresa, lo normal es que el cliente de fuera Se ha congelado. ¿Teresa? Hola. A ver si recuperamos. Teresa. directamente hacer una serie de reports que vean proyecto por proyecto y extraer una parte del módulo 200 para que vean que se ha solicitado el abono, pero nunca les va a Teresa, dar. discúlpanos, ¿puedes volver a resolver esta duda? Porque se nos ha cortado, nada, unos segundos, pero yo creo que es necesario repetirlo, ¿vale? Sí, qué lata. Perdón, es que está funcionando fatal. Nada, Quería estas más son cosas de la red. No está preparada para que se desglose por proyecto. ¿Nosotros qué recomendamos? Casi siempre tu cliente extranjero te pide que justifiques cuánto tax rebate has presentado de su propio proyecto, nuestros clientes ya están haciendo de forma interna modelos, o sea, tienen como reports, proyectos por proyecto, o sea, proyecto por proyecto en el que justifican que han cualificado y luego adjuntan el pantallazo del modelo 200, sin más, ¿vale? Pero claro, hay que explicarle al cliente que no le va a atar, porque si tú le das la declaración de sociedades, viene un número absoluto total que es superior a lo que le toca, ¿sabes?
Entonces, lo tienes que justificar con una emisión de informe tú como cliente, o sea, como proveedor de servicios de la productora extranjera. ¿Vale? Perdón, por el tema de IVA nos preguntan que no ha quedado claro la relación del trámite de la devolución para el cliente con el tax rebate, si podríais aclararlo. Sí, claro. Al final, o sea, esto no aplica, o sea, la mención que he hecho con el IVA, lo primero que hay que tener en cuenta es que no aplica a todo tipo de producciones. O sea, para que el IVA sea un tema de conversación frente a cliente, tiene que estar expresamente previsto en el contrato que se firme con el cliente. Ahora lo desarrollo un poco más. El impacto de IVA de la ejecución de producciones extranjeras es el siguiente, ¿vale? Para que no sepa, quienes no sepan de qué estoy hablando. Al final, un productor español que solamente presta servicios de producción a un productor extranjero emite sus facturas a ese productor extranjero sin IVA. ¿Vale? Con lo cual, eso por un lado. Y por otro lado, el productor extranjero, cuando le paga al productor español el presupuesto de producción, se lo está pagando con IVA incluido. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que en la práctica el productor español siempre va a presentar declaraciones de IVA en este escenario con un IVA que sale a devolver. Hay ocasiones que no se regula con el cliente nada respecto a este IVA que sale a devolver. Oye, maravilloso, porque se lo han pagado, pero se lo puede quedar el productor español, el sueño de todos. Pero hay otras ocasiones en las que el productor extranjero le dice, oye, yo te he pagado el IVA porque te he ido financiando la producción de mi película o de mi obra audiovisual, así que cuando solicites la devolución me tienes que dar a mí, que soy el productor extranjero, ese IVA. Entonces, a la hora de regular las relaciones en ese contrato de servicios de producción PSA, os hacíamos dos reflexiones. Una, oye, la gestión del IVA, separarla siempre, que es evidente, pero bueno, para eso estamos aquí, para intentar ayudar, separar siempre la gestión de la cuenta de IVA de la gestión de la cuenta del tax rebate, para que estén limpias y separadas. Y lo segundo, todas las protecciones que consigáis meter en caso de que se revise la deducción fiscal del tax rebate, pensad que debéis meterlas para la devolución de IVA, porque puede que te devuelvan el IVA, que tú mandes la transferencia a Estados Unidos, a UK o a Canadá o donde sea, y que a los 3 años te hagan una inspección general de IVA y te digan, pues no es deducible, trae, ¿vale? Vale. Nos piden también si podemos ser más precisos en cuanto a qué tiene que aparecer en los títulos de crédito. Sí, mira, en realidad la ley del impuesto sobre sociedades establece que tiene que aparecer, lo primero, que se ha aplicado la deducción del artículo 36.2 de la ley del impuesto sobre sociedades. Y luego, en caso de que resulte de aplicación, si ha habido autoridades que han tenido una involucración directa en el rodaje o en la producción, hay que nombrarlas. Y la ley, entre las autoridades, menciona al Gobierno de España, a las comunidades autónomas y a las Film Commissions. ¿Vale? En general. Muy bien. Otra de las preguntas... No, iba a decir que no finalizado, perdón, Teresa, continúa. No, iba a decir que justo con esto la verdad es que nosotros no hemos tenido no hemos visto nunca ninguna productora extranjera que se revele o que se niegue, porque al final, como esto está totalmente estandarizado e implementado a nivel industria desde hace muchísimos años en otras jurisdicciones, es que se lo saben incluso mejor que nosotros, porque lo llevan haciendo más tiempo. Muy bien. Nos preguntan si el fee del productor español por hacer el service es elegible. No, vale. No lo es. Y además lo ha dicho expresamente la Dirección General de Tributos. Vale. No. Y otra de las cuestiones que nos plantean es cuando la producción de un proyecto se realiza en 2 periodos impositivos distintos, ¿es necesario presentarlo en cada periodo o se puede presentar a la finalización del proyecto? Pues yo creo, en mi opinión, que es necesario presentarlo en los 2 periodos impositivos. Hay un artículo que es absolutamente canalla en la Ley General Tributaria, o sea, canalla en el sentido de traicionero, en la Ley General Tributaria, que lo que viene a decir más o menos es que el ejercicio de opciones tributarias, que son beneficiosas para los contribuyentes, se tienen que ejercitar dentro del periodo reglamentario voluntario de presentación de la declaración.
y que si se te va ese plazo y luego te tiras las manos a la cabeza y te arrepientes, se te fue la oportunidad. La interpretación de la administración con esta regla de la Ley General Tributaria fue absolutamente canalla. No sé si estaréis familiarizados o no, pero había veces que había un contribuyente de IRPF que presentaba la declaración, imagínate, individual, y en el mes de agosto, tomando algo con un amigo, le decía, pero hombre, ¿cómo no lo has hecho conjunta? Que te van a devolver 30.000 euros. Y decía, pues es que no lo sabía. Y presentaba una solicitud de rectificación y decía la administración que no, porque eso es una opción tributaria que solo se puede hacer hasta el 30 de junio. Los tribunales han modulado muchísimo esta postura y han ido haciéndola más a favor del contribuyente, pero yo personalmente experimentos con gaseosa, o sea, yo lo haría por ventanas, siempre. Vale, en animación, ¿qué perfiles son claramente creativos en vuestra opinión? Bueno, es que eso, no es que me quieras hackear, pero es que no sé, hay una consulta, que yo invito a que haga el ejercicio quien haya hecho la pregunta, hay una consulta que hizo Dibus en el 2017. Y en esa consulta, que estuvo muy bien construida por parte de la asociación y de todos los actores, ¿no? O sea, de todos los miembros de Dibus, hay un listado eterno y súper preciso de todos los roles del estudio de animación, que no son pocos, como sabéis, pero es que incluso están, por cada área, están junior, senior, director, o sea, miradlas del 2017, yo creo que es de febrero. La Dirección General de Tributos no se ha mojado o no se ha manifestado con decir qué es personal creativo y qué es industrias técnicas y otros proveedores. Entonces, da para una conversación larga. Animación es un mundo totalmente distinto, como todos sabemos, y entonces yo creo que ahí invito a que hagáis cada uno una reflexión y encantada de ponerla en común con vosotros. Muy bien, pues desde luego esta sesión nos daría para toda la mañana, incluso para otra sesión. Lamentablemente hemos agotado el tiempo. Os haremos llegar, como os decíamos, el enlace a la grabación para que podáis revisarla, así como el contacto de Loira Abogados para que podáis profundizar o realizar la consulta personalmente. Su equipo estará encantado de poder ayudaros y asesoraros de la mejor manera. De nuevo, agradecer a todos los asistentes por acompañarnos una vez más. Esperamos que sigáis participando en todas las actividades que desde el club os brindamos. Gracias de nuevo a Teresa, Jorge, a nuestro socio jurídico Loira Abogados, por ofrecernos esta interesantísima iniciativa. Y nada más, damos por finalizada esta sesión. Gracias de nuevo a todos y nos vemos muy pronto. Gracias. Estupendo. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.